Nutrición con Mikey Diet, episodio 99. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos y herramientas que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesible. Además, recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí un día más, un martes más, con mucha energía, con muchas ganas de seguir avanzando en esta semana. Y por supuesto, con un tema que estoy convencido de que os va a resultar de utilidad y que muchas y muchos os vais a sentir identificado con cosas que vamos a tratar. Y además, mañana es capítulo 100 del podcast. Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí que iba a llegar ya al capítulo 100? Se me ha pasado volado, pero volado. La verdad me gustaría volver a escuchar los primeros podcasts porque dicen que siempre se va mejorando. Entonces puede que incluso me dé hasta vergüenza escuchar los primeros. Pero bueno, realmente espero que os esté encantando este podcast, espero que estéis disfrutando mucho, que os esté aportando valor, que os esté ayudando y que estéis consiguiendo todo lo que os estáis proponiendo, porque para eso estamos aquí. Y bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el autoestima. Porque sí, aunque no lo creamos, el autoestima tiene mucha importancia cuando vamos a hacer un cambio. Y precisamente de eso toca hablar hoy. La verdad es que es bastante llamativo el ver cómo hay temas que son, bajo mi punto de vista, tan importantes y que habitualmente no se tratan o simplemente no se quiere hablar de ello. Además a todos los niveles, incluso desde que somos pequeños. Porque eso también es algo que nunca comprenderé. ¿Os habéis fijado que durante nuestra etapa formativa nos enseñan muchos aspectos técnicos, que por supuesto son importantes, pero se olvidan de tratar temas que son de muchísima importancia para aprender a convivir tanto con nosotros mismos como con otros? Es decir, que realmente al final sí nos están educando muchas cosas técnicas y imagino que esa pequeña parte de cómo convivir con nosotros, con otros y demás se lo dejan a nuestros padres. Pero bueno, también como padres tendremos que saber que en muchas ocasiones no estamos capacitados para ayudar, sobre todo en ciertos momentos. Entonces yo creo que sí es verdad que deberían tratarse ciertas herramientas, debería hablarse de ciertos temas que no se hace. No estoy diciendo añadir otra asignatura ni nada así, pero yo que sé, en pequeños momentos hablar de ciertos temas, dar herramientas, el hacer que nos comprendamos, que entendamos quiénes somos, de intentar un poco el ayudarnos, porque hay mucha gente que lo necesita y no tiene esa ayuda. Y realmente la autoestima es uno de esos aspectos que considero de tantísima importancia, pero de muchísima, y se trata muy, muy poco, cuando al final, bajo mi perspectiva, es uno de los pilares para evitar caer en otros problemas. Y ojo, no vayamos a confundir autoestima con egocentrismo, con narcisismo, no, eso son cosas completamente distintas, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver la autoestima con esto. Pero realmente, ¿por qué considero que tiene tanta importancia la autoestima?
Porque en muchas ocasiones esa falta de autoestima nos empuja a hacer cosas que no queremos, a vivir fuera de nuestros valores reales. Incluso en casos extremos, y ojo, no tan extremos, una gran falta de estima, de autoestima, requiere de un trabajo con un psicólogo o con una psicóloga para poder remontar, ya que llevan a mayores problemas. ¿Y por qué no nos enseñan desde bien chicos a convivir con esto? ¿Por qué no se le da importancia a tener una autoestima alta cuando tiene tantísima importancia? De hecho, en general, hay ciertos problemas del día a día que casualmente suelen sufrirlo más aquellas personas que tienen una autoestima baja o que no la tienen suficientemente trabajada o que no son lo suficientemente, como se suele denominar, fuertes. Y esto no va de fortaleza, esto va de otras cosas. Pero claro, seguramente os preguntáis, ¿y qué demonios tiene que ver esto con la nutrición? Pues más de lo que se cree. Como ya he dicho, afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Y entre ellos a las dietas, al cambio de hábitos y a todo este, digamos, amasijo de cosas. Al final, como ya sabemos, aunque el cambio de hábitos se basa en crear ciertas automatizaciones que nos van a permitir facilitar nuestras decisiones en los peores momentos, al principio del todo se requiere contar con algo de energía, algo de motivación. Y parte de esa motivación, parte de esa energía, parte de esa fuerza de voluntad viene de la estima que nos tenemos. En general, cuando nos tenemos poca estima, vamos a tender a abandonar antes. Y eso es peligroso. Y el problema es que realmente muchas veces cuando nos decidimos a dar este cambio realmente, a perder peso, a mejorar nuestra salud, partimos de una autoestima baja. Estoy así por mi culpa, no tengo fuerza de voluntad, ay qué gorda estoy, ay qué gordo estoy, es que no me gusto. ¿Cómo voy a hacer yo esto si es que no valgo para nada? ¿Os suenan estas frases? ¿O frases similares? ¿Os las habéis dicho en algún momento? Porque quizás, de ser así, tenéis que trabajar vuestra autoestima. Porque eres una persona maravillosa, aunque aún no lo sepas. Y perder peso no te va a hacer ser esa persona maravillosa. Tienes que hacerte a la idea de que ya lo eres. No podemos pensar que hacer ese cambio que nos estamos planteando es la solución a esa baja estima, ni que nos vamos a querer más. Esto tiene que ocurrir al revés de cómo podríamos pensar. Porque, ¿cuál sería el orden ideal? Tenemos que aprender a convivir con quienes somos y no con quien queremos llegar a ser. A ver, que por supuesto, querer ser nuestra mejor versión, querer mejorar nuestra salud, aunque simplemente tengamos una búsqueda de aspecto físico, todo esto no está reñido con aprender a convivir con quienes somos, con tener esa estima alta, con querernos un poco más. Porque todo lo demás son cosas secundarias. Primero, en primer lugar, el orden ideal es aprender a convivir con nosotras y con nosotros. Tenemos que saber qué valores tenemos, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que querernos. A ver, tened en cuenta que no podemos escapar de quiénes somos, que esa persona que ves todas las mañanas en el espejo eres tú, no es otra persona, eres tú. Y da igual cuántos kilos menos tengas, da igual cuántos cambios hagas. La persona que está al otro lado siempre va a ser la misma. Al final, si no sabemos convivir con esa persona, ¿cómo vamos a convivir con los demás? Porque, ojo, ser buena persona no es solo pensar en los demás. Y ser mala persona no es pensar en ti. Otra cosa discutible sería decir que piensas únicamente en ti y en nadie más.
Pero pensar en ti no te exime de pensar en los demás también. Entonces, tenemos que pensar también en nosotras y en nosotros. No podemos siempre pensar en los demás. Somos igual de importantes y cuanto antes aprendamos a convivir, cuanto antes nos queramos y cuanto antes sepamos quiénes somos, mejor vamos a poder ayudar a los demás. ¿Y por qué me va a ayudar realmente a trabajar este aspecto? ¿No? Es decir, ¿por qué voy a tener ayuda si trabajo este aspecto de la autoestima? Pues por todo lo que estoy comentando. Porque si trabajas tu autoestima, si te quieres lo mismo hoy mismo, que dentro de X tiempo, me da igual que sean meses, me da igual que sean años, cuando hayas conseguido tu objetivo, entonces te va a ser mucho más sencillo hacerlo. Pero tienes que empezar a quererte hoy, tienes que empezar a trabajar tu autoestima hoy. ¿Sabes realmente la energía, la vitalidad y las ganas que se tiene al intentar algo sin la presión de que sea una necesidad para ser feliz? Al final, esa baja autoestima, el pensar que tu infelicidad viene de tus kilos de más o de tus malos hábitos, es una presión más sobre nuestras cabezas. Precisamente eso debemos evitarlo. Cuantas más presiones, cuanto más pesada la mochila que lleves al camino, más te va a costar realizarlo. Empieza a sacar cosas de esa mochila, empieza a sacar tus inseguridades, quita las cosas negativas, quita las frases destructivas. Todo eso simplemente son cargas que nos autoimponemos y que solo impiden nuestro progreso. Bastante tenemos con las cosas que son necesarias e inevitables y que tenemos que cargar con ellas a cuestas. ¿Por qué vamos a añadir más cosas a esa mochila? ¿Por qué vamos a dificultarnos a nosotros mismos el proceso? Pero claro, llegados a este punto es cuando piensas, ¿y cómo puedo trabajar mi autoestima? Pues a ver, depende de un montón de cosas, de un montón de factores. Depende del punto en el que estés. Depende de tu contexto. Eso por supuesto. Y puede que si tu caso es muy fuerte, entonces lo ideal sea recurrir a un psicólogo, que es el especialista capaz de tratar tu caso. Pero ojo, no siempre tiene por qué ser así. Existen muchos ejercicios que pueden ayudarnos a recobrar parte de esa autoestima, incluso a recobrarla completamente. Y por supuesto, os voy a enseñar varias de esas herramientas y ejercicios para que empecéis a descargar todo lo que hemos dicho de vuestras mochilas, ¿de acuerdo? Pero, como siempre, el primer paso es ser consciente. Entender qué te está pasando. Entender qué opinas de ti misma, qué opinas de ti mismo. ¿Cómo te ves? ¿Qué cosas buenas y malas crees que tienes? Pregunta a tus cercanos, a esa gente que te quiere. Muchas veces, apoyarse en la gente que tenemos cerca puede ser de gran importancia. Y si no, habla con otras personas en tu situación. Ayudaros a recorrer ese camino. Y ya veréis cómo habréis empezado a dar ese primer paso tan importante. Porque si no eres consciente, si no sabes quién eres, qué te está pasando, qué opinas, qué cosas buenas y malas tienes, si no sabes todo eso, las herramientas no van a servir de nada. Primero hay que ser consciente, primero hay que estar dispuestos a cambiarlo, primero hay que saber quiénes somos y entonces vamos a empezar a trabajar en ello. Ya os digo, yo subiré herramientas, subiré podcast y demás en el que hablaré de este tema, hablaré de herramientas que podemos utilizar, pero lo primero es ser consciente y hacerte estas preguntas. Y realmente, en resumen de todo lo que hemos dicho, si hay algo clave con lo que quiero que os quedéis es con la importancia de la autoestima y de eliminar todos esos pensamientos negativos de nuestra mochila. Porque eso solo la va a hacer más pesada. Es muy importante trabajar en ello y no creer que nos vamos a querer más por tener unos kilos menos o por mejorar ligeramente nuestros hábitos. Porque no te vas a querer más por eso.
es que de verdad que no va a ser así. Tienes que empezar a quererte y luego ya vendrá lo otro que es secundario. Pero si hay algo de verdad clave, algo que de verdad quiero que nos quedemos con ello, es que tú, y sí, me refiero a ti que me estás escuchando, eres una persona maravillosa, con más o con menos kilos, con mejores o peores hábitos, pero eres una persona maravillosa. Pero es que no solo eres una persona maravillosa hoy, es que lo has sido siempre. Y nada, realmente hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya podido llegar a esa pequeña parte que tenemos todas y todos que nos impide avanzar. Espero realmente que todo esto os pueda ser de utilidad. Y por supuesto, para acabar, aparte de dejaros reflexionando, que es lo que pretendo con este podcast, os agradezco las reseñas, las 5 estrellitas, ya lo sabéis, todo lo de siempre. Pero quiero que reflexionéis, quiero que penséis. Y por eso estoy terminando de esta manera y por eso quiero realmente que os paréis a pensar en todo lo que hemos hablado. Y por supuesto, muchas gracias por estar un día más al otro lado. Sois todas y todos maravillosos. Y nos escuchamos mañana con mucho más. Hasta mañana.